Brasil, ya teníamos que haber regresado, venimos para enseñar, ministrar diferentes iglesias. Estaba buena la cosa, teníamos agenda llena como nunca, pero producto del virus se cayeron todos los contactos, pero la gracia del Señor y Zoom nos permite estar en contacto, bendiciendo, discipulando, enseñando a través de las redes. Bueno, soy casado, mi esposa es de Brasil, estamos aprovechando acá también de estar con su familia. Tenemos dos lindos niños, Daniel y Lucas. Así que ahí estamos en un discipulado intensivo, 24/7, junto con ellos. Estamos volviendo al colegio con primero básico con Daniel y tipo jardín con Lucas. Así que estamos haciendo malabares para esos. Han sido mis alumnos más exigentes de toda la vida. Han estirado mi paciencia y mi capacidad creativa como nunca. Y el Señor es bueno, nos ayuda en todo eso. ¿Qué más te puedo decir? Eso por ahora. No quiero entrar más en preámbulos. Me alegro mucho por José. Estuvimos orando la semana pasada. Roberto me contaba la situación de él y nos alegramos mucho que es un sobreviviente del virus. El Señor ha sido bueno, su gracia se ha extendido. Tengo también otros amigos que me he enterado que sus familiares están con virus, así que ahí estamos orando al Señor para que Él se manifieste. Ok, nos vamos de lleno al tema, ¿les parece? Solo para asegurarme, ¿hasta qué hora tenemos, Roberto? Solamente para estar seguro. Es una reunión de 2 horas hasta las 10:30. Perfecto. 30 para ti. Perfecto, tenemos entonces hasta las 10:30. Ok. Vamos a estar hablando del tema que llamamos el poder del discipulado. Hay tanto que podríamos hablar y decir respecto a este tema y que es un desafío por lo cual tenemos que ser parte de esto. Porque mira, la palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 19, 20, dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñales todas las cosas que yo os he ordenado. Cuando nosotros vemos la parte del discipulado, cuando Jesús habló del discipulado, Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces tenemos que mirar el cuadro más grande de lo que es discipulado. Cuando nosotros miramos este aspecto, debemos entender que el discipulado que Dios nos ha llamado es discipular las naciones, discipular una nación. Imagínate este tremendo desafío que Jesús nos dejó, discipular una nación. ¿Qué quiere decir esto? El discipulado tiene un poder que nosotros hemos mirado en menos o no nos hemos adentrado en toda la potencia que tiene esta labor que Jesús encomendó a sus discípulos, esta labor que tú y yo tenemos en estos tiempos actuales. Imagínate lo que sería discipular una nación. Hoy en día nosotros vemos de manera muy práctica quiénes son los que discipulan la nación. ¿Quiénes discipulan la nación? Son los medios de comunicación. Ellos nos enseñan y nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Los medios de comunicación son quienes nos discipulan y nos muestran los modelos para poder seguir hoy en día. Yo recuerdo años atrás, cuando tenía 10, 12 años, cuando una chica quedaba embarazada en la iglesia, era el escándalo más grande de la vida. Hoy en día es normal. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos están mostrando como que eso es normal. No sé si recuerda este programa que se mostró en Chile y también en otros países, Mamá a los 16, Mamá a los 15. Y mostraba a las chicas como unas superheroínas. Y no estoy diciendo que está mal porque tiene que cumplir el rol de mamá como cualquier mamá, ¿no? Ya sea a muy corta edad o
ya a más edad hay que cumplir ese rol. No es ningún mérito en respecto a eso, porque cada papá tiene que cumplir su responsabilidad. Pero te lo planteo esto porque un modelo, después el modelo del divorcio, mostraba en las teleseries que el divorcio era lo más normal, la infidelidad era algo como parte dentro del camino del matrimonio. Ahora, mira las estadísticas de infidelidad y de divorcios que existen en el país. Hace 3 años atrás, una página mostraba diciendo que de cada 10 matrimonios que se casan en Chile, en un periodo de 2 a 3 años, 7 se van a divorciar, se van a separar. En un periodo de 1 a 3 años. Imagínate, eso en realidad que lo muestra la sociedad, pero que no es indiferente dentro de nuestras iglesias. Y todo esto producto de qué? Del discipulado. Ahora, del discipulado que las redes están haciendo, que los medios de comunicación están mostrando, ahora también se quiere mostrar la homosexualidad como algo lo más natural, el matrimonio homosexual como también es parte. ¿Y cuál es el principio que ellos transmiten? Dicen, amor es amor. Imagínate. Y esta es parte del discipulado que está transmitiendo las redes sociales y los medios de comunicación. Te planteo esto porque eso es parte de lo que es discipulado. Imagínate, la plataforma que nosotros hemos perdido. Te recuerdo una cosa, años atrás, cuando Hollywood estaba recién comenzando, iniciando las películas, Fox estaba buscando nuevos guiones para generar nuevas películas y escribieron a la denominación bautista en Estados Unidos y le dijeron, queremos que hagan guiones para hacer películas y lo necesitamos lo más rápido posible. Y la Iglesia Bautista en esos años le respondió, miren, nosotros no trabajamos con organizaciones que no son cristianas. La tremenda oportunidad que se perdió ahí para haber discipulado una nación, porque uno de los mayores discipuladores internacionales es Hollywood. Ellos nos enseñan respecto a esto. Te planteo esto porque te quiero mostrar el poder que tiene el discipulado. Porque vamos a ir definiendo poco a poco lo que realmente es el discipulado para poder entender. ¿Ok? Uno de los primeros puntos que nosotros vemos en Mateo 28 es que tenemos que discipular las naciones y discipular la nación donde nosotros estamos. Mateo 28, 19 nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor de discipulados es de todos los cristianos. No es una labor exclusiva del pastor. Te digo esto porque hay un mal entendimiento respecto a esto. Algunas personas creen que la labor de discipulado es exclusiva al pastor. Pero eso no es así. Es la labor de discipulado de todos los cristianos. El pastor es quien nos guía para mostrarnos cómo tenemos que hacer el discipulado con las demás personas. Es la persona, si lo pudiéramos decir de una manera, es la persona que tiene más experiencia y es la persona que tiene a cargo a un rebaño, a un grupo de personas a las cuales él tiene que discipular y guiarles en el camino del Señor. Pero déjame explicarte un poco. La palabra que nosotros vemos ahí en Mateo 28, 19, el sentido de hacer discípulos, hay también un malentendido respecto a esta palabra. Algunos lo entienden solamente como un mandato para evangelizar al mundo, para llevar a las personas a que se entreguen a Cristo, se arrepientan y como nada más que eso. No sé si tú has escuchado esto. Primero la persona se convierte y después la persona se discipula. Es como que se separa en 2 niveles. Es como primero se convierte y después va al discipulado. Pero cuando tú estudias toda la Biblia nunca, el Nuevo Testamento nunca hace esa separación. Primero se convierte y después es discipulada. Discipulado es que una persona se convierta y que después también les enseñemos lo que Jesús nos dijo, lo que la Biblia enseña, los principios divinos. Todo es discipulado.
¿Por qué? Te muestro esto. Porque muchas veces caemos en el error de que una persona se convierta y que quede a la buena de Dios. ¿Y quién la va a discipular? No, pues si yo solamente le prediqué el Evangelio, ese era mi rol. Predicar el Evangelio, ahora otro tiene que discipular. No, es porque hay un mal entendimiento respecto al verdadero sentido de lo que es la palabra. ¿Ok? Porque cuando miramos la palabra de hacer discípulos, tiene el sentido de un creyente que es un aprendiz, un creyente que está creciendo en su fe y en su amor por el Señor. Una de las tantas definiciones que podemos encontrar respecto a lo que es ser discípulo, hacer discípulo. También tiene el sentido de convertirlos a Jesús para que sigan después sus enseñanzas, para que sigan sus enseñanzas, para que vivan como Él vivió. Son los sentidos que se le da a la persona. Porque recuerda, la labor de discipulado no solamente tiene que ver con que la persona se arrepienta, sea bautizada, también está la parte de enseñarles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, todas las cosas que Jesús dijo. Es un pack completo, no es separado. ¿Ok? Entonces, yo quiero lanzar de esto como un fundamento para continuar. Recuerda esto, el discipulado no está ajeno a la parte de la conversión. Eso también hace parte del discipulado. Y ahí puede entrar la pregunta, pero ¿y qué pasa con los evangelistas? Por supuesto, ellos tienen una gracia de Dios para que las personas se convierten y se entregan a Cristo. Pero los evangelistas que entienden el sentido del discipulado, la gran comisión, ellos entienden que ellos hacen parte del rol de discipulado. Tú vas a ver que por lo general los evangelistas trabajan conectados a las iglesias. ¿Para qué? Para que la iglesia continúe la labor de discipulado. Yo recuerdo cuando Billy Graham murió, en su funeral, habló un pastor de Asia y el pastor dijo, yo era un pastor de 80 miembros y vino Billy Graham a nuestro país a hacer su cruzada y estábamos todos los pastores de la ciudad y de otras más participando y animándonos a esto. Él compartió que tuvo la oportunidad de conversar con él y él dijo así, después de la campaña evangelística de Billy Graham, yo pasé de ser un pastor de 80 miembros a tener una mega iglesia de 2000 miembros. Producto de la predicación. Porque recuerda, Él tiene la gracia para evangelizar, para que las personas se entreguen a Cristo. Pero hay que ser responsables en que va a haber personas que le van a discipular y van a guiarles en las enseñanzas de Jesús. Te explico esto para que no haya un mal entendimiento respecto a esto que es como, no, el evangelista solamente se convierte y después los deja a la buena de Dios. Hay que hacerse responsable de las personas que le estamos predicando para que así esas personas entren en el camino de el Señor. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos que entender esto. Mira lo que dice Lucas 8:31. Si tienes tu Biblia ahí. Si no, acércate a un cristiano, aunque ahora es difícil acercarse por el distanciamiento social. Así que busca una Biblia, no sé. O bueno, acá la vamos a leer para ti. Lucas 8:31. Tengo mi Biblia aquí encendida. Perdón, dice así. Ay, no. Déjame revisar bien la cita, porque estoy seguro que la miraste y algo te extrañó, ¿verdad? Me la sé de memoria, pero quiero que la puedas tener dentro de tus apuntes porque es una cita que nos va
a brindar una mayor claridad respecto a la labor de discipulado. Aquí la tengo. Mira lo que dice. Ahí. Ok. Es la palabra que dice: si guardáis mis mandamientos, sois verdaderamente mis discípulos. Yo estoy seguro que esa palabra tú la has escuchado en otro momento. Si verdaderamente sois mis discípulos, guardaréis mis mandamientos. Si alguien la llega a encontrar por ahí, estaré muy agradecido. ¿Ok? Porque ahora no sé qué pasó acá con mis notas. En la impresión salió mal y ahora acá las notas que estoy mirando no logro encontrarlas. Pero yo sé que ustedes han escuchado ese pasaje. Juan 8:31. Exacto. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Me equivoqué del Evangelio. ¿Ok? Jesús dijo así: si verdaderamente sois mis discípulos, guardaréis mis mandamientos. Amado, la única manera en que nosotros podamos discipular las naciones, podamos discipular a otras personas, es que tengamos vidas apegadas a la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué discipulado vamos a dar? Vamos a dar el discipulado de nuestras buenas ideas, de nuestras buenas intenciones, pero no. El sentido de hacer discípulos es el sentido de enseñar a las personas que guarden los mandamientos que están en la palabra de Dios. La labor de discipulado es que guiemos a las personas para que sean cristianos verdaderamente, de la misma forma como sucedió en Hechos capítulo 11, versículo 26, en esta iglesia, la iglesia de Antioquía, donde dice que ahí por primera vez se les llamó a los seguidores de Jesús como cristianos. Imagínate. Interesante, porque no es que Jesús le dijo: ustedes van a ser los cristianos, ustedes van a hacer crecer la cristiandad. No, recién ahí en Antioquía le dieron este nombre: cristianos, pequeños cristos, seguidores de Cristo. Imagínate. ¿Por qué te señalo esto? Porque piensa en esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué hace que algunos cristianos se parezcan menos a Jesús y más al mundo? Lo repito. ¿Qué hace que algunos cristianos se parezcan menos a Jesús y más al mundo? Es interesante, porque la labor de discipulado, tenemos que guiar a las personas para que se parezcan más a Jesús. Y esto es todo un desafío, porque mira, deja explicártelo de otra manera. En la labor de discipulado tiene que ver en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Nuestras manos, que son las acciones. Nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos. ¿A qué me refiero con esto? En la labor de discipulado, nosotros tenemos que guiar a las personas para que piensen como Cristo, para que piensen conforme a la palabra de Dios. Y que esos pensamientos también se transformen en emociones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo ellos deben sentir? Y también en esto, que se lleven a acciones prácticas. Ejemplo, el pensamiento, el principio dice así: amaréis pues a tu enemigo. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que muestra el principio. Eso tú lo puedes almacenar como información intelectual y lo puedes manejar y puedes tener una buena explicación respecto a amar al enemigo. Pero ahora, en la parte de discipulado, ¿cómo guiamos a la persona para que sienta respecto a ese principio?
¿Cómo le vamos a enseñar a la persona que tiene que sentir sus emociones? Te coloco otro ejemplo. Una persona que fue abusada. Tenemos que enseñarle respecto al perdón. Y mostramos el perdón desde una perspectiva bíblica y le damos todos los principios respecto a eso, y esa información la recibe en su mente. Pero ahora tiene ese problema de abuso, sus emociones. ¿Cómo ayudamos a la persona a lidiar con sus emociones en el pensamiento a sus emociones? ¿Para qué? Para que después haya una actitud práctica de perdonar a quien le abusó, la situación del abuso, perdonarse a sí mismo, para que la persona pueda caminar en libertad y pueda disfrutar la vida. ¿Me van siguiendo en la idea? Porque esta es parte del discipulado, en cómo la persona piensa, siente y actúa. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos lindos en el Señor, pero que no piensan de acuerdo con como la Biblia enseña, no sienten y tampoco actúan. Y esto es parte del discipulado. Porque mira, imagínate, ¿cómo es posible, cómo es posible que pueda haber alguien dentro de la iglesia que envidia a otro, siendo que la Biblia nos enseña a no envidiar? Colocando ejemplos muy prácticos, muy pequeños. ¿Cómo nosotros trabajamos eso con las personas? Podemos ver la parte del discipulado en la perspectiva del sufrimiento. ¿Cómo nosotros le enseñamos a las personas a sentir cuando sufren? La Biblia nos enseña que en el sufrimiento hay que ser agradecidos, en el sufrimiento hay que estar con gozo. Lindo, ¿no es cierto? Pero cuando llegan esos momentos, ¿cómo ayudamos para que la persona sienta, procese esas emociones? Y en vez de apartarse del Señor en el tiempo de sufrimiento, su fe sea más sólida en medio del sufrimiento y cuando pase esa etapa. ¿Cómo nosotros ayudamos a una persona para que sienta y actúe? ¿Por qué te digo esto? Porque esto hace parte del discipulado. Fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Imagínate ahí, esta imagen, en medio del mar, todo oscuro, el mar se embravece, empiezan a ver las olas, el barco se empieza a mover y tienes miedo porque vamos a ir a naufragar. Y en medio del agua aparece un hombre caminando. Imagínate, ¿qué es lo que los discípulos pensaban? ¿Qué sentían cuando estaban en medio de esa situación? Los discípulos eran medios incrédulos cuando tú los ves en los evangelios. Yo creo que si hubiese estado ahí, también hubiese sido medio incrédulo. Imagínate. La Biblia dice que ni aun los hermanos de Jesús creían en él, en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque era algo tan increíble lo que Jesús hacía, lo que él proyectaba, que las personas en su mente y en su corazón a veces no podían conectar, conciliar todas esas cosas. Pero en la parte del discipulado tienen que estar estos elementos muy conectados. ¿Por qué te señalo esto y te hago todo este preámbulo? Porque el apóstol Pablo nos mostró ciertos fundamentos para lo que es la labor de discipulado. Y quiero que nos podamos mirar un poquitito Primera de Corintios, capítulo 4. Si tienes tu Biblia ahí, podríamos mirar todo el capítulo 4, pero vamos a centrarnos en algunos puntos. Tú después con más tiempo puedes leerlo detenidamente y extraer una riqueza única de lo que el apóstol Pablo está hablando, partiendo y mostrando muy buenos fundamentos respecto a esto. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Imagínate, como servidores
de Cristo. El apóstol Pablo tenía muy claro que la labor de discipulado tiene que ver con servicio. Quien está trabajando en la labor de discipulado es un servidor. Y cuando el apóstol Pablo se expresa en esto, esta palabra servidor en el griego es la palabra doulos, que el sentido de la palabra doulos es esclavo. Imagínate, él se llama somos esclavos. Y en esta parte, de manera específica, él se rebaja en los grados de esclavitud a los niveles más abajo. Imagínate. En aquella época ellos manejaban este concepto. Los barcos griegos, los más grandes, tenían diferentes escalas respecto a los que remaban en aquella época. Recuerdan que ahí no había motor ni que funcionara para que el barco avanzara, ¿vale? Era todo a pulso. Entonces, habían diferentes niveles en donde estos hombres que remaban se ubicaban. Y dentro de esto había niveles y estaba el nivel más bajo que era el nivel terciario, que ese era el que estaba más abajo y el que estaba más en la oscuridad y el que tenía que hacer la mayor fuerza para que el barco avanzara. El apóstol Pablo dice, nosotros somos esos. En la labor del discipulado somos los que estamos más abajo para empujar el barco. Imagínate el concepto que el gran apóstol Pablo utiliza acá. Y después el capítulo 4 empieza a hablar como esta disputa, ¿no es cierto? La que hemos escuchado en algunos otros momentos, que algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, y señala cada uno de esos puntos. Si tú después lo puedes mirar en más detalle, vas a encontrar y extraer cada una de estas riquezas. Y recuerda esto, conectándolo a esta parte, con Primera de Pedro, capítulo 5. El apóstol Pablo dijo que ahí el apóstol Pedro dice que hay que cuidar el rebaño del Señor, hay que apacentar el rebaño de Dios, hay que cuidarlo, porque va a aparecer el príncipe de los pastores y como que va a pedir cuenta a los pastores. Estos capítulos, cuando tú los puedas ver con mayor detalles, estos capítulos muestran algo. El discipulado está conectado con una palabra que se llama relación. Pero la palabra discipulado tiene que ver con una relación íntima. Esto no se da de la noche a la mañana, se da en un tiempo, que es relación. ¿Qué quiere decir esto? Quien está discipulando tiene que tomarse el tiempo para conocer a la persona, saber cómo la persona es, cuáles son sus luchas, cuáles son sus debilidades, sus talentos, sus defectos. ¿Para qué? Para que haya una relación y un vínculo de confianza. Y de esta forma pueda haber un discipulado más efectivo. Recuerda, discipulado sin relación y sin confianza no va a dar buen fruto, no va a dar buen resultado. Discipulado, relación, confianza es una buena plataforma para entrenar personas y que se parezcan más a Jesús. Son parte de lo que tú puedes encontrar en estos pasajes de Primera de Corintios 4 y Primera de Pedro 5. Te señalo esto porque son elementos que nos van a poder ayudar a entender, porque la labor de discipulado es una labor muy espectacular, pero también muy desafiante. Porque mira, el apóstol Pablo, también en Gálatas 4:19, él dice así, él dice que a través de dolores de parto los he engendrado. ¿Qué quiere decir esto? La labor de discipulado tiene que ver con esto, ¿de qué? De engendrar nuevos creyentes, nuevos seguidores de Jesús, ya sea que les guiemos a Jesús o
que los adoptemos en medio del camino. Porque recuerda que no solamente vamos a discipular personas que desde cero, vamos a encontrar personas en el camino que por ABC o motivo no han estado siendo discipulados. Entonces, el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4, él señala y dice que los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros trabajan para edificar el cuerpo de Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea un varón perfecto. Esa también es la parte del discipulado. ¿En qué? En que la persona se parezca cada vez más a Jesús. Y en eso consiste el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es guiar a una persona para que se parezca más a Jesús. No es hacer seguidores de nosotros. No es hacer seguidores de una denominación en específica, una organización X, sino que es guiar a la persona para que se parezca más a Jesús. Todo un desafío, ¿no? ¿Cuándo escuchaste que esto era el discipulado en alguna predicación o en alguna charla? Porque ahora cada vez más se habla con cada vez menos énfasis el sentido de parecernos más a Jesús. Eso, te estoy mostrando estos puntos para que entiendas la responsabilidad. La responsabilidad en la parte de Primera de Pedro 5, que hay que pastorear, que hay que cuidar al rebaño. Te estoy mostrando la parte en Gálatas, que es engendrar nuevos creyentes, la parte en Efesios 4, que es la parte de edificar al cuerpo de Cristo hasta un varón perfecto. Son versículos que nos dan una claridad. También en Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo habla respecto a esto. Se reunió con los ancianos, ahí cuenta, con los ancianos de Éfeso, y el apóstol Pablo les explica de una manera muy clara, diciendo, les he enseñado todo el consejo de Dios. Todo lo que yo sé respecto al Evangelio, a ustedes se los he enseñado. El apóstol Pablo diciendo, a ustedes ya lo he discipulado de manera completa. Ya no me queda ningún curso ni coaching. Todos los coaching ya Pablo los había entregado a los éfesos. Imagínate, el apóstol Pablo dice, soy inocente de la sangre de todos los hombres, porque no rehuí declararle todo el propósito de Dios. Imagínate, el apóstol Pablo habla de eso. Después sigue, Hechos 20:20, dice así, no rehuí declararte nada que fuera rentable, enseñarte públicamente y de casa en casa. Mira, esto es un enfoque de discipulado potente. ¿Hasta qué punto? Enseñado públicamente. ¿Dónde? En el templo, en la sinagoga, en un parque, en una plaza, pero también de casa en casa. Imagínate, lo que te hablo de la labor de discipulado, de la relación que hay que tener con las personas. Yo nunca voy a olvidar, tenía 16 años, era el líder de jóvenes de mi iglesia y algunos jóvenes de la iglesia no estaban participando. Vivía en Concepción. Temporada de invierno, Concepción llueve mucho. Y yo un día conversé con unos jóvenes y les dije, voy a visitarles este día, voy a estar a tal hora en su casa. Y justo ese día llovía a mares, cielo abierto. Y a mí, como mi papá me enseñó a ser un hombre de palabra, y en ese entonces no existía WhatsApp como para comunicarse rápido, tuve que ir y cumplir mi palabra. Cuando llegué a la casa de estos hermanos, ellos se quedaron con la boca abierta, porque jamás pensaron que yo iba a ir. Ellos me dijeron, pensamos que no ibas a venir por la lluvia, lo entendíamos, porque estaba lloviendo mucho. Y yo dije, no, yo les dije que iba a venir, y vine. Y me puse a conversar con los jóvenes, a conversar cómo estaban, a compartirle un pequeño devocional, y en medio de eso también llegaron los padres ahí. Y una de las cosas que me quedó grabada de lo que dijo la mamá de estos chicos, ella dijo así, en todos los años que llevo siendo cristiana, el pastor de la iglesia nunca nos ha venido a visitar, y tú sí nos viniste a visitar, y para nosotros es de mucho ánimo.
Al domingo siguiente estaban todos en la iglesia. Todos en la iglesia. Y ahí yo entendí una cosa súper importante, lo que es la labor de discipulado. Estar en la casa. Ir a las casas. Por lo general, las personas que yo discipulo, yo me hago el tiempo para estar en su casa. De una u otra manera. Porque yo entiendo que es una parte importante. O también les invito a mi casa con las personas que he tenido conversaciones y estamos en todo este proceso de discipulado. Imagínate, yo te lanzo esto para que tú tengas una clave respecto a esto, porque eso es poderoso en el discipulado. Tú no sabes lo que puede significar una simple visita en la casa. Mi suegro acá es pastor y me estaba contando un testimonio hace unos días atrás. Uno de los vecinos de la iglesia donde está ubicada ahí el templo, uno de los vecinos le contaba lo siguiente, dijo así, a uno de los primeros líderes de la iglesia que estuvo acá, y dijo, yo nunca voy a olvidar al señor René. Y él le preguntó, ¿por qué? Cuando mi papá estuvo enfermo una vez, el señor René siempre le traía los remedios. Y a veces él los pagaba de su propio bolsillo. Y producto de eso, mi papá se salvó y logró vivir muchos años más. Tiene un respeto único. Es católico todavía, católico, pero tiene un respeto único producto del testimonio de un hombre. Imagínate, ese hombre estaba haciendo una labor de discipulado, por ese motivo no se logró completar, espero completarla yo en este tiempo, ¿no? Estoy intentando hacer algo para poder conectarme con esas personas, pero estos son elementos en los cuales son muy importantes. Ahora, yo te estoy contando estos testimonios no para que te enojes con tu pastor que no te visitó, ¿vale? Y como yo sabía que mi pastor no era tan bueno, no. Yo te lo estoy contando para que tú ahora te transformes o tomes más ánimo en la labor de discipular a las personas para que apliques esto. Apliques esto. Yo le he dicho a algunas personas que discipulan, oye, date una vuelta por esta casa, anda, y la situación va a cambiar. De la noche a la mañana va a cambiar. Y así ha sido. Así ha sido. Por una simple visita. Imagínate. Y más encima que nosotros somos tan cariñosos, siempre va a haber una oncecita, o algo, un tecito, un cafecito, como decimos en Chile. Va a haber algo. Imagínate. Yo recuerdo, ¿sabes? Cuando visité a esa familia, me prepararon sopaipillas. Estaban muy buenas. Muy buenas. Y entre otras cositas ricas también que pudimos comer. Esa no era la intención mía, ¿no? Ir a tomar once. Era ir a predicar el evangelio, a fortalecer una familia. Imagínate. Entonces, mira estos conceptos que estamos mirando en estos pasajes que estamos mirando acá. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿cómo nosotros miramos cada uno de estos puntos para que podamos hacerlo más práctico? Todas estas pistas que te estoy dando ahora, ¿cómo podemos ser más efectivos? ¿Cómo podemos adentrarnos en la labor de discipulado? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer respecto a esto? Ya entendemos que el discipular es ser siervo de otro, es ser esclavo de otro, es estar más abajo para que otras personas sean levantadas y sean formadas en el Señor. Entendemos que tenemos que relacionarnos para establecer confianza, para establecer vínculos de intimidad y así podemos tener mayor efectividad. Pero también déjame conectarte con otros elementos en los cuales a nosotros nos van a poder ayudar con mayor claridad, que nos muestra el capítulo 4. El capítulo 4 de Primera de Corintios. Mira. Conéctate conmigo ahí en Primera de Corintios 4. Mira lo que dice. Perdón. Primera de Corintios 4, versículo 15. Voy a hablar este punto y después voy a dejar un espacio para que si hay alguna pregunta vamos a ir avanzando. Mira lo que dice Primera de Corintios 4, versículo 15. Dice así. Porque aunque tengáis 10.000 tutores en Cristo,
no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo fue quien les predicó a los corintios. Esto tú lo puedes encontrar en Hechos capítulo 16. La historia cuenta que el apóstol Pablo se encontró con un matrimonio que era Aquila y Priscila, y con ellos comenzaron a predicar el Evangelio en Corintio, y los formaron. Y el apóstol Pablo llegó a ser el padre espiritual de los corintios. Por eso él dice acá, pueden tener miles de tutores, pero ¿quién es el papá? Soy yo. Pablo le diría, en la versión moderna diría, yo soy tu padre. Le diría a los corintios la versión moderna del siglo XXI. Y el apóstol Pablo les señala esto. Entonces, entendamos esto. La labor de discipulado nos va a llevar a transformarse en padres y madres espirituales. Ahora, esto es muy interesante porque en el proceso de ser padres espirituales hay diferentes etapas. Cuando se es bebé, cuando se es niño, cuando se es adolescente y cuando ya se es adulto. Entonces tiene que ir variando esto. ¿Qué quiere decir esto? Hay un proceso. Ahora, recuerda esto, no son procesos que duren 20, 50 años. Son procesos que cuando tú miras la Biblia, en algunos casos tardaban 2, 3 semanas, un mes, 3 meses, un año, 2 años. Los procesos de discipulados, que el apóstol Pablo decía, los Gálatas, estuvo un par de meses con los Gálatas, y después lo llama Gálatas insensatos, ustedes ya deberían ser maestros. Imagínate, ya había pasado un proceso en el cual se le explicaba el Evangelio a las personas para que pudiese vivirlo. Y esto a ellos los llevaba a transformarse en padres espirituales. El apóstol Pablo tuvo varios hijos espirituales. Uno de ellos es Timoteo. ¿Recuerda? Un hijo en el Señor, un hijo en Cristo, del cual él lo formó. Y después él encomendó parte de la labor del ministerio cuando ya antes de partir. El apóstol Pablo también engendró a Onésimo en sus prisiones. ¿Recuerda la historia de Onésimo? Ahí en Colosenses y Filemón, tú la puedes encontrar la historia de él. El apóstol Pablo dice que él llegó a ser hijo mío en mis prisiones. Otro hijo espiritual. Imagínate. Y a ese hijo espiritual, Onésimo, wow, le dio una charla del perdón y de la restitución de lujo. Imagínate. Y él la tuvo que vivir. Y el apóstol Pablo caminó con él en todo ese proceso. ¿Para qué? Para que llegase al proceso de ser restaurado, de sea considerado como un hermano en Cristo. Imagínate, y así también el apóstol Pablo con otros de sus discípulos. A otros de sus discípulos Pablo le dijo, a los tesalonicenses le dijo, porque vivimos si ustedes estáis firmes en Cristo, y si no estáis firmes nos morimos. Imagínate, la filosofía del apóstol Pablo del discipulado. Vivimos para que la gente esté firme en Cristo, y si la gente deja de estar firme en Cristo, nos morimos. Estamos haciendo mal nuestro trabajo es en vano, o algo hicimos mal. Imagínate, ¿habías escuchado esta pasión por el discipulado de otras personas? Este sentido de buscar a las personas para que sean lo más parecido a Jesús. Entonces, uno de los puntos que nosotros estamos viendo acá es transformarse en padres espirituales. Como ya les dije los diferentes pasajes, también como lo señala Gálatas 4:19. ¿Cuál otro elemento más? Bien, preguntas hasta lo que estamos viendo acá. Déjenme mirar el chat porque parece que algunos están escribiendo. Preguntas de lo que estamos viendo hasta los puntos que estamos viendo acá. Me faltan algunos temas más, pero quiero tener un feedback porque nos quedan alrededor de 40 minutos y quiero poder escucharles a ustedes o algunos comentarios de lo que yo esté haciendo para que así podamos hacerlo más lúdico y poderte ayudar en todo esto. ¿Ok?
Ahí tú activas tu micrófono para que puedas hablar o escribir la pregunta en el chat, como quieras. Si alguien puede hablar, preguntar algo, comentar algo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien. Y bueno, me conecté un poco tarde, pero igual tengo una pregunta. Por ejemplo, tú me mencionabas el ejemplo de los Gálatas, que a pesar de que Pablo invirtió un buen tiempo y se cree que se hizo un buen discipulado, aún así no dio como el resultado que esperaba. ¿Qué es lo que falla ahí? Muy buena pregunta. El discipulado no lo hacemos por los resultados que podemos obtener. El discipulado lo hacemos como nuestra respuesta de obediencia al mandamiento de Jesús, que es ir y hacer discípulos. Los resultados se los dejamos a Él. Pero nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Ya voy a estar hablando en los siguientes puntos, voy a hablar elementos que nos van a poder ayudar en esto. Pero a veces falla. Tenemos el ejemplo de Judas. Ni con el mejor maestro, ni el mejor pastor, logró cambiar. Y esto a veces suele pasar. O a veces con uno no resulta, pero con otro sí. El ejemplo, ¿cuál es? ¿Recuerda cuando Pablo y Bernabé van a predicar y Pablo se enojó con Juan Marcos? ¿Recuerdas? A Pablo no quería saber más nada de Juan Marcos y dijo, mejor nos separamos porque yo con este tío no voy ni a la esquina. Pero después, en otra carta, Pablo dice, envíen a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Y es como, conmigo no resultó, o tal vez no vi algo que Bernabé sí vio, o no trabajé de la misma forma como Bernabé lo hizo, pero con él sí dio fruto. A veces pasa eso. A veces pasa eso. Pero la labor de discipulado nosotros la hacemos en función del mandamiento. ¿Por qué? Al obedecer al Señor, guardamos nuestro corazón de frustrarnos. ¿En qué sentido? En que a veces no se logren los objetivos. Pero cuidado aquí, hay que hacer una buena labor. No vamos a echar la culpa a la persona que estamos discipulando siempre, ¿vale? Porque a veces nosotros también tenemos que examinarnos, porque es muy fácil decir, no, estos discípulos eran un poco raros, duros de servir. No, a veces también puede ser uno, como líder, como tutor, como discipulador, que hay algo que no está haciendo bien. ¿Okay? Y te voy a tocar otros puntos más que ahí nos van a ayudar para poder entender. ¿Ok? Si alguien más tiene alguna otra pregunta. Cristian, yo quiero preguntar algo. Mira, me pasa como un tema más que nada, eso de ser padres espirituales, es como un poco delicado el tema, ¿me entiendes? Claro, lo leímos y el apóstol Pablo dice, bueno, mis hijos espirituales, pero igual me pasa como que la Biblia apunta a que me tengo que transformar en un padre espiritual, o en realidad Pablo usó ese concepto bajo la circunstancia en la que él estaba haciendo las cosas, porque es como que siento que Dios no nos llama a ser los papás de nuestros discípulos, ¿me entiendes? Porque se ha manoseado mucho este tema de papá espiritual, entonces muchas iglesias como que se toman esa atribución con la gente, y es como que llega un punto en que la gente se siente como tan dominada por este supuesto padre espiritual, que al final es como que la gente que es más ignorante, bíblicamente hablando, que no escudriña la palabra, se sujeta a un supuesto padre espiritual, y yo no sé a qué nivel realmente, creo que el único padre es Dios. Entonces, en ese punto, se ha manoseado mucho esa palabra padre espiritual, somos padres espirituales. Entonces, igual quisiera como que explicar un poco más de ese concepto. Estoy 100% de acuerdo contigo. Donde se ha manoseado tanto la palabra, ahora a uno le genera anticuerpos. ¿Por qué? Porque ha habido un abuso, porque ha habido una mala utilización y ha habido una mala interpretación respecto a lo que la palabra de Dios enseña a este punto.
¿Por qué? Porque muchas veces el modelo de iglesia que hay, existe, es este: el eterno pastor y los eternos miembros de la iglesia. ¿Y ahí en cuál se queda? El eterno Padre y los hijos eternos. Y ahí es donde hay todo un mal entendimiento. ¿Por qué? Porque la idea de ser padre espiritual es para formar a alguien que también se transforme en padre espiritual de otros. La idea de ser padre espiritual es que yo modele a otros cómo él tiene que ser padre espiritual de otros más. No es que yo voy a ser el padre eterno de esa persona y va a tener que quedar bajo mi cobertura siempre. No, soy padre espiritual y libero a esa persona para que vaya en los propósitos de Dios y donde quiera que vaya también sea un padre espiritual. Porque ahí después caemos en el paternalismo, que ya deja de ser paternidad espiritual. El paternalismo que lleva a controlar a la gente. Como tú decías, el paternalismo que lleva a que la gente esté en la ignorancia y que no crezca. Porque el sentido de ser padre, cuando lo miramos, en primer sentido, todo papá, todo mamá quiere que su hijo sea mejor que ellos. Y cuando nosotros entendemos eso, ser padres espirituales también es eso. ¿Qué? Que la gente que estamos discipulando, que son nuestros hijos espirituales, sean mejor que nosotros, sean más grandes que nosotros. Eso muchas veces no se dice y no se enseña. O se dice de la boca para afuera, pero la actitud dice otra cosa. Y entonces lo que nosotros vemos acá que el apóstol Pablo está diciendo es ser padre espiritual, pero con un propósito. ¿Cuál propósito? Que Cristo se forme en sus vidas. Que conozcan el propósito de Dios para sus vidas, para que caminen y transiten en el propósito de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, se lo deja bien claro, y ahora ándate y hazlo. Lo consideró, lo respetó. A veces Pablo iba de camino para un lugar, Timoteo tenía en su corazón de ir para otro, y Pablo lo enviaba hacia otro lugar. Imagínate. No sé si te ayudo un poco con esto que estoy diciendo, Daniela, pero yo sé que este es un tema que está muy manoseado y se ha malinterpretado bíblicamente y ha habido todo un abuso, producto de no conocer la palabra de Dios. Espero que ese sea el principal, ¿no? O simplemente porque ha habido un abuso a todo entendimiento y a todo conocimiento. Pero el sentido de ser padre espiritual es poder empoderar a la persona, esta palabra que está de moda, empoderar a la persona para que se parezca más a Jesús. Voy a estar explicando los siguientes conceptos que nos va a ayudar a entender mucho más este sentido de ser padre espiritual. Si alguien tiene una pregunta más, si no, voy a estar leyendo las que están acá en el chat. Yo quiero decir algo, quiero sumar algo. El otro día conversaba con Daniela, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí, ya. Respecto a eso mismo, y quería ir al tema del Padre Espiritual. Pablo en Corintios 11, el primer versículo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si somos padres o discipuladores, debemos ser reflejo, no solamente a los que vamos a discipular, sino que debemos ser reflejo a la sociedad que nos rodea. Y muchas veces se le saca el quite a esto. No, es que yo soy el más pequeñito de la iglesia, no me mira a mi hermano, mira a otro. Pero Dios nos manda a que seamos luz. Una lámpara no se puede esconder debajo de una almohada, o debajo de una cama, o debajo de una mesa, porque no da luz. Una sal que no sazona no sirve. Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad de nuestra parte de ser luz para que la gente que está a nuestro alrededor sea imitadora de nosotros, para que también seamos reflejo de Cristo. Y tomando lo que decía Cristian, el tema de que muchas veces los discipuladores no quieren que el discipulado sea mejor que el maestro. Dentro de las teorías orientales, ojalá que el discípulo supera a su maestro, siempre se espera eso. Y tomando Efesios 4, luego que nombra los ministerios, dice que todos los ministerios son para edificación de la iglesia. Entonces, si yo soy pastor,
debería poder buscar a más pastores para que pastoreen a más gente. Si yo soy evangelista, debería capacitar a más gente para que también evangelice a más gente. No sé si me entiende la idea, para el beneficio y el provecho de la edificación de la iglesia. Exacto. Es así, es así. Tocaste uno de los puntos que voy a tocar más adelante, pero es así lo que tú dices. La parte donde señala, todos discipulamos. Tal vez no vas a ser pastor de una iglesia, pero no por eso no vas a discipular, porque la labor de discipulado es para todos. Evangelizar, no eres evangelista, no quiere decir que no vas a evangelizar, porque evangelizar la labor es para todos. Pero si el pastor nos guía para entender cómo podemos ser más efectivos en la labor de discipulado. Así también como el evangelista no solamente es el que tiene la gracia para que la gente se entregue a Cristo, sino que también el evangelista nos ayuda para que nosotros también aprendamos a cómo evangelizar mejor. Nos da técnicas, nos da tips y cosas así por el estilo para que podamos ser más efectivos en esa labor, en esa área. Y ayuda mucho. Ayuda mucho. Nosotros hemos hecho muchas escuelas de evangelismo en donde hemos entrenado a diferentes personas en esta área y han sido muy bendecidos con todo el entrenamiento que nosotros brindamos respecto a eso. Y así sucesivamente. El maestro guía a las personas para que entiendan mejor la palabra de Dios y sepan cómo estudiarla de manera más clara. Pero esto es un punto muy interesante. ¿Ok? Si alguien tiene alguna otra pregunta más, comentario, que la escriba ahí en el chat y a la siguiente vuelta la vemos. ¿Vale? Ok, porque entonces nosotros vimos ahí en el versículo 15 de Primera de Pedro, déjenme conectarme acá, señala esta parte de que donde pueden tener muchos tutores, pero solo un padre, ¿no es cierto? 15. Volvamos un poquito más atrás al 14. Versículo 14 dice así: no escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como hijos amados. Hijos amados. ¿Qué quiere decir esto? La labor de un padre es amar a su hijo. Y en la labor de discipulado, que está todo el punto de la relación, está este punto muy importante que es el amor. La labor de discipulado tiene que ser movida por el amor. ¿Amor a quién? Primero a Dios. ¿Por qué? Porque le obedecemos a Él, cumplimos su mandamiento de ir y ser discípulos, y amor después ¿a quién? A la persona a la cual nosotros estamos discipulando. Y el amor se muestra de una manera muy práctica, de diferentes formas, de diferentes maneras. Y aquí recuerda que en esta labor, en la parte del amor, tienen que haber ciertos límites. El amor verdadero tiene límites en todos los sentidos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso respecto a esta parte del amor. Recuerda que el amor debe ser sin fingimiento, el amor no busca nada indebido, el amor no busca aprovecharse de una manera deshonesta. El amor no pide nada a cambio, pero en ese sentido de poder amar a las personas. Hoy en día las personas tienen carencia de amor, y el amor de Cristo que está en nosotros, manifestado de manera práctica sobre otros, eso puede desencadenar en tremendos cambios en la conducta y en las creencias que una persona pueda tener. Yo he visto personas siendo liberadas de demonios simplemente por mostrar amor y cariño. En una de las escuelas de discipulados que estábamos, ya estábamos fuera del horario de clases, estábamos fuera de la alabanza formal, estábamos ahí en una charla con los hombres en la casa de los hombres. Y estábamos en conversaciones banales de la vida y cosas así por el estilo. Hasta que, no sé, el Espíritu Santo cayó en ese lugar, en ese momento mientras conversábamos, y hubo un momento de confesión de cosas cochinas, que no vale la pena nombrar en este lugar santísimo de Zoom. Y producto de medio de esta
confesiones, el Señor se empezó a manifestar. Y el Señor empezó a traer una tremenda liberación en uno de los chicos que estaba ahí porque tenía un pasado bien del lado oscuro de la fuerza. Y el Señor comenzó a iluminar su vida en ese momento. Estuvimos bastantes horas haciéndole liberación porque la cosa ahí estaba bien compleja, pero todo partió de una manifestación de amor. Recuerdo que, no sé si yo llevé un quequito, algo para comer, o ellos me invitaron a comer, yo me quedé ahí más tiempo, le dije a mi esposa que no iba a ir para la casa, tiro, me quedé ahí, y todo por pequeños gestos de amor que estaba fuera del programa que teníamos establecido, era el tiempo libre para que ahí cada uno pudiera hacer sus cosas personales. Y una pequeña manifestación de amor desencadenó en una tremenda manifestación de la presencia de Dios y tremenda transformación. Muchos de los chicos después decían, se me olvidaron muchas clases, pero ese día en la casa lo recuerdo como si fuese hoy, porque el Señor estuvo ahí presente. Imagínate, no estaba programado, imagínate, yo no lo tenía ni pensado en mi cabeza, fue algo que el Espíritu Santo provocó, simplemente por una manifestación de amor en la vida de una persona. Imagínate, otras personas que he invitado a mi casa a comer, han dicho, jamás nadie me invitó de esta forma, nadie me trató así, ha sido muy bendecido. Personas que han cambiado por pequeños gestos y manifestaciones de amor con las personas. Ahora imagínate, con la persona que nosotros estamos discipulando, tenemos que mostrar aún más amor. ¿Cómo nosotros mostramos el amor de manera práctica? Llamando, escribiendo, comiendo con la persona, pasando tiempo juntos, preguntando cómo están, asegurándonos de que la persona está siguiendo el camino del Señor, ¿no es cierto? Porque ¿cómo yo sé que una persona está firme en el Señor? Si no le pregunto. Esa es una manifestación de amor. Oye, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás orando? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? No, es que eso lo hacen los cristianos. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Son cosas que nosotros tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Entonces, tenemos que mostrar amor por la vida de las personas. ¿Ok? En este mismo versículo, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice así: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como hijos de Dios. En la labor de discipulado, tenemos que ser padres espirituales que aman, y padres espirituales que amonestan. Aquí, a nadie le gusta ser papá. Y aquí es donde realmente se ven los padres y los padres espirituales. Yo soy papá, y cuando me llega la hora de llamar la atención a mis hijos, a mí no me gusta, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy guiando sus vidas para que más adelante a ellos les vaya mejor. Ahora yo les estoy formando. Ahora yo estoy siendo firme en algunas cosas, para después cuando sea más grande estar un poco más relajado. Eso espero y oro. No tener tantos inconvenientes. Pero hace la parte de amonestación. ¿Qué quiere decir esto? En el discipulado vas a tener que tratar también con cuestiones de pecado en la vida de las personas. Y hay que saberlas muy bien cómo tratar cada una de ellas. Porque cada situación de pecado se trata de manera distinta. No todas se tratan de la misma forma. Y en esto hay que ser cuidadoso, pero hay que tratarlas. Hay que resolverlas. El apóstol Pablo lo trataba de una manera muy clara. En el mismo libro de Corintios dice así: y en medio de la congregación hay un hijo que tomó por mujer a la mujer de su padre. Y le dice, ustedes no han hecho nada, yo en su lugar ya los hubiese expulsado de la iglesia. Estoy parafraseando, ¿vale? Pero el apóstol Pablo es categórico. ¿Por qué dice eso? Oh, pero los va a expulsar, qué mala onda. Si Jesús era lleno de amor y misericordia. A ver, no, para. Lo que está pasando ahí, hay un pecado deliberado. Y no hay ninguna actitud y fruto de arrepentimiento. Cuando no hay fruto de arrepentimiento ni en lo más mínimo,
Hay que decir a la persona goodbye. Hay que marcar límites. Pero cuando hay fruto de arrepentimiento, brindamos todo el apoyo, toda la cobertura para restaurar a esa persona. ¿Qué significa arrepentimiento? La persona confiesa su pecado. La persona es consciente que lo que hizo no está bien y pide ayuda. ¿Y qué hacemos ahí? Señalamos abiertamente la situación que está pasando, el pecado que transgredió, lo apuntamos de manera clara, no para avergonzar. Bueno, va a pasar un poco de vergüenza en el momento, ¿no es cierto? Pero, no es como el apóstol Pablo dice, no para avergonzaros, sino para que sean restaurados. Pasamos y somos claros en esos momentos para que la persona después sea restaurada. Recuerda esto, como dicen otras de las cartas, si alguno de ustedes cayó en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en amor, misericordia. Entonces, padres espirituales restauran. Y esto hay que ser categórico porque esto, queramos o no, va a pasar. El apóstol Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo dejó esto bien claro para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? En esta parte de amonestarnos, muy, muy importante. Si nosotros vamos a discipular, tenemos que buscar que alguien también nos esté discipulando a nosotros. Que alguien a nosotros nos ame, que alguien a nosotros nos amoneste y nos diga las cosas pan, pan, vino, vino. Cosas de nuestra actitud que no están bien, para que nosotros podamos cambiar y crecer, para que así no nos creamos, yo soy el super discipulador, yo discipulo a muchos, a tantos, pero a mí nadie me discipula. Mentira. Te lo digo de esta manera. Piensa en el hombre más santo, dime quién es, y te voy a decir que hay problemas. Tiene luchas, tiene tentaciones. ¿Es así? Es así. Porque si no pasara eso, ya estaría en el cielo con Jesús. Estaría en otro nivel. Pero por eso la importancia de que tengamos también personas que nos puedan discipular a nosotros. Sí, recuerda esto. La obra de Dios, la obra de Cristo, está toda entrelazada en eslabones. ¿Recuerda lo de eslabones de las cadenas? ¿Viste que las cadenas tienen eslabones, se conectan? Y todos nos conectamos a estos eslabones. ¿Para qué? Para que estemos firmes en Cristo y seamos presentados como varones perfectos. Piensa en los pecados que tú has cometido. Piensa en la persona que te ayudó y te restauró. O que tal vez hubo un mal procedimiento en la restauración de tu vida y que eso causó dolor, causó tristeza, porque más allá de entender que habías pecado y que es vergonzoso, no se trató de una manera salomónica y justa. Y esto a veces pasa, pero recuerda esto, el Señor es bueno y fiel. La Biblia dice así, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y a veces, déjame decirte una cosa, a veces es mejor tener una convicción profunda en tu corazón que Dios te ha perdonado a que la gente esté clara que te arrepentiste o no. Pero recuerda esto, el arrepentimiento siempre da fruto y el fruto se demuestra en acciones concretas y prácticas. ¿Qué acción concreta? Confiesas el pecado, pides ayuda y das vuelta a ese pecado y no lo vuelves a cometer más. ¿Me explico en este punto? Y esto no solamente en cuestiones de pecado, esto también apunta a temas de carácter. Hay personas que tienen cierta deficiencia en el carácter. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tratar y trabajar esas partes con las personas. Hay que decirle, yo veo que tú tienes esta deficiencia de carácter. Creo que tienes que crecer en esto. ¿Viste que hay algunos hermanos que son muy duros para decir las cosas? Y no quiere decir que esté mal. La persona puede decir, es mi personalidad. Sí, pero hay que tener sabiduría para decir las cosas. Hay que saber cuándo hablar, cuándo callar, buscar el momento oportuno para decirlo. Y a eso que vamos a decir, hay que decirlo con amor. Porque si no, lo dices con amor, esa verdad se transforma en brutalidad. Y no va a bendecir a nadie. Es más, las personas se van a molestar. Pero si tenía que decirlo, no, si tú puedes decir algo muy firme, algo muy severo,
pero cuando lo dices con amor, la persona va a quedar retumbando en su cabeza, pero cuando lo dices de manera bruta, las personas van a quedar resentidas y va a costar que eso opere en la vida de las personas. Vamos a tener que amonestar, decir, oye, esto que estás haciendo no está bien. Yo he tenido que discipular a algunos hombres y decirle, la forma en cómo te estás comportando con las chicas no está correcta. Habían algunos hombres que eran medios abrazones y abrazaban a las chicas como si fuera todos los días Año Nuevo. Y yo quedé así como, bueno, no me gusta. Y conversé con la persona se molestó conmigo. Me dijo que era religioso, me dijo que era fariseo y que estaba pensando mal y que yo era el cochino. Y bueno, le hice una pregunta y lo dejé marcando ocupado. Le hice jaque mate. Le hice esta pregunta y le dije así. A ver, tú eres casado, le dije. ¿Tú abrazarías a las chicas de la misma manera todos los días o en diferentes ocasiones? Si tu esposa estuviera al lado tuyo, ¿la abrazarías de la misma manera? Se hizo un silencio. Su cara cambió. No me dijo nada más. Yo le dije, bueno, le dije, soy un religioso que te ama y que te está cuidando. Si me estás malinterpretando, allá tú. Pero quiero lo mejor para ti. Porque hay que ser sensato en estas cosas así. Pequeñas actitudes se pueden convertir en pecados por no ser prudente, por no ser sensato en la forma de tratar y conversar con las personas. Recuerda que Satanás es un puerco, es un chanchito. Él quiere buscarnos hacer caer de la manera que sea. Él no es muy cuidadoso en estas partes, no, él nos va a hacer caer y de la manera que es. Fuera de Satanás es un cualquiera de... Pero tenemos que amonestar. Amonestar muchas veces puede llevar a perder relaciones de discipulados. Pero recuerda esto, amonestar siempre en amor, con sabiduría y con mucha guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no dañar a las personas. Ya sea que si la persona se molesta o no, que sea por actitud o deficiencia de su carácter. Pero tú te moviste en amor, en gracia y en sabiduría de Dios y amonestaste a la persona. Estando en claro, mejor para... Y muchas veces esto no se tiene que decir en un púlpito, tiene que decirse en una oficina, tiene que decirse a solas y tratar esas situaciones. ¿Ok? Amonestar. Nos vamos al último punto. Este punto es parte de lo que Benja estaba diciendo y es el punto de conflicto, es el punto más complejo que lo muestra el versículo 16, 4:16. Dice así, por tanto os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo era un loco, era un presumido, o realmente entendió bien el mensaje del Evangelio, porque él, no solamente aquí, sino que también en otras cartas, en Filipenses, diciendo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Piensa en esto, no me lo respondas. Tú el día de hoy podrías decirle a otra persona, sé imitador de mí, porque yo soy imitador de Cristo. No me lo respondas, piénsalo hoy en tu cabeza, en tu corazón. ¿Por qué? Porque este tiene que ser el objetivo del discipulado. ¿En qué? ¿A qué punto? A que yo le diga a una persona, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. No, esto no está diciendo yo soy perfecto, ultra mega perfecto. No, está diciendo yo sigo a Jesús, sigo sus principios, estoy aprendiendo, creciendo en muchas áreas, pero en lo que yo ya sé, le estoy imitando. Entonces tú imítame a mí. Imagínate, decirle a una persona, oye, ven a vivir conmigo toda una semana, ve cómo yo me comporto en la casa, ve cómo yo trabajo, cómo vivo, y después hablamos. Yo recuerdo una vez que en un lugar prediqué, hice contacto con una persona, establecimos toda una relación de amistad, buena onda, y
lo invité a mi casa por una semana. Imagínate, cuando terminó la semana, esta persona me dijo, me voy súper contento, súper bendecido, porque como tú predicas en el púlpito, yo lo veo en tu casa, en cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a las personas con las cuales tú trabajas y sirves. Imagínate, yo dije, uff, me salvé. Si no iba a tener que cambiar muchas cosas. Imagínate. Yo al animé y dije, ahora tú te vas para tu casa y tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. Tienes que buscar que otras personas te imiten a ti en tu forma de vivir. Imagínate. Esto es todo un desafío, porque muchas veces padres espirituales no son imitadores de Jesús. O muchos padres espirituales no guían a las personas para que se transformen en imitadores de Cristo y que otros les imiten a ellos. ¿Me vas siguiendo en esto? Y este es el punto. Y en esto de ser imitadores de Jesús va más allá de imitarle a Él en la iglesia, en el templo, cuando te reúnes con otros creyentes. El imitar a Jesús es algo que es transversal. Es en todo lugar donde tú te mueves, tú tienes que seguir a Jesús y que la gente pueda ver que tú le estás imitando. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres dueña de casa, ahí en tu casa tú imitas a Jesús. Ahí en tu casa tú estás imitándole a Él. En tu trabajo tú imitas a Jesús. En tus estudios le imitas en todo. Donde quiera que vayas, donde quiera que te muevas, tú eres un imitador de Jesús. Te lanzo este desafío. Te lanzo este desafío para que de aquí a fin de año, no voy a decir de aquí a un mes, ya voy a darte más tiempo, para que de aquí a fin de año tú te transformes en esta persona, diciendo, voy a imitar a Jesús, para que otras personas me imiten a mí en mi vida. Y te estoy hablando de pequeños cambios, pequeñas actitudes. No te estoy diciendo que ahora te transformes, no sé, en Billy Graham o otro de los grandes predicadores de ahora. No, no. Como tú eras, en tu personalidad, en tu esencia, con tus dones, con tus habilidades que tienes ahora, que de seguro en el tiempo van a crecer más, tú puedas guiar a otros a Jesús y que puedan ver en ti cosas pequeñas en las cuales ellos pueden ver a Jesús. De esto se trata de ser cristiano, amado. Ser lo más honesto posible. ¿Qué quiere decir? Si nos equivocamos, pedimos perdón. Muchos cristianos no comparten el mensaje del Evangelio porque tienen un mal testimonio, pero se quedan atados a eso. Yo le digo, ahora predica el Evangelio de esta forma, arrepiéntete con esas personas, pídeles perdón, que le han mostrado un mal ejemplo de ser cristiano, y ahí comienza a abrir el espacio para predicar el Evangelio. Tremendo desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de ser cristiano y discipular es el trabajo que estamos todos. Y yo quiero desafiar a cada uno de ustedes a que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el discipulado tiene un poder, el poder de transformar a simples hombres a la semejanza de Jesús. Porque recuerda esto, en la labor de discipulado no trabajamos solos, trabajamos con un compañero que se llama Espíritu Santo. ¿Cuál es la dinámica? Esta es la dinámica. El Espíritu Santo que a mí me ha transformado, yo quiero que también te transforme a ti. Yo quiero que tú veas mi vida, que es la obra del Espíritu Santo, para que esa misma obra te alcance a ti, y aún en mayor nivel, en mayor profundidad, en mayor alcance. Porque, recuerda esto, las personas que trabajan en la labor de discipulado, de esta manera, como el apóstol Pablo decía, son padres espirituales, aman, amonestan y son imitadores. Las personas que entienden esto de manera concreta han entendido algo, que no podemos cambiar a nadie. Yo fui tan libre cuando escuché eso, no podemos cambiar a nadie. Eso solamente lo puede hacer Dios y el Espíritu Santo. Pero yo ser ejemplo en todo. Yo de esto para que otros vean un modelo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es por modelo. Ellos tienen que verme a mí como yo vivo la vida cristiana para que ellos después la sigan viviendo de esa manera.
Mira, después que tengamos la charla, piensa en cómo tú oras, la forma en cómo tú haces tus oraciones. Y después piensa en tu pastor de tu iglesia. Probablemente oras igual como el pastor de tu iglesia. Oras igual como el que te guió, oras igual hermano que te ha enseñado más del evangelio. Porque es así. El evangelio, amado, es por modelo. Es por modelo. Yo antes oraba así. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres tan bueno conmigo, Señor. Y repetía, Señor, 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 1000 veces. Ahora cuando alguien escucha mi oración, me dice, parece que no eres cristiano. Porque digo una que otra vez, Señor, porque es una conversación. Y sé muy bien que sé que Él es el Señor y tengo que humillarme y rendirme, pero también es mi papá. Y me relaciono con total libertad. Yo a mi viejo lo llamo y le digo, hola viejo, ¿cómo está? Y a veces lo llamo por su nombre. Ahora estoy más grande, con más confianza, ¿no? Pero siempre va ante todo. Entonces, van estos elementos. No es que dejamos, no, si el Espíritu Santo lo... y yo como discípulo, como quiero. No. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo no actúa. El Espíritu Santo actúa con más fuerza en la vida de las personas cuando hay una vida que falta. Entonces, mis amados, de manera práctica, ¿cómo discipular a otras personas? Te lo doy así muy fácilmente. Tito, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres mayores deben discipular a las mujeres más jóvenes. Imagínate, esto en algunas iglesias años atrás era una práctica. Las hermanas mayores discipulaban a las menores. También se daba en las mujeres casadas, las mujeres con hijos. Entrenaban y discipulaban a otras. Imagínate. Timoteo 2:2, Pablo entrenó a Timoteo a otros más. Capítulo 6, versículo 4. Los padres deben discipular a sus hijos. Yo ya le estoy enseñando diferentes historias y que las empiece a relatar, que las empiece a contar. Me está tergiversando un poco los principios. Vamos bien. Está recordando ahí las historias, personajes. A Pablo lo llama Pedro, a David lo llama Daniel. Va mezclando, pero estamos en ese proceso de discipulado. Mateo 28:20. Los misioneros deben enseñar, discipular todas las naciones. Hebreos, todos los cristianos deben discipular unos para evitar caer en pecado y así animarse mutuamente a las buenas obras. Son estos últimos puntos de manera práctica para ir terminando. Primera de Pedro 4:10. Todos los cristianos usar sus dones para servir a los demás. Hechos 18, 24 y 26. Priscila y Aquila tenían una capacidad de explicar mejor y con mayor claridad el mensaje de Dios. El discipulado es eso, tener la habilidad de explicar el mensaje del Evangelio con claridad a las personas. Entonces, mis amados, tenemos el de discipular. Los padres tienen un tremendo desafío de discipular a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Discipular a los próximos hombres de Dios, mujeres de Dios. Esa no es labor de la escuela dominical, no es labor del templo, a la denominación donde tú vas. La labor de preparar los próximos hombres y mujeres de Dios entre los padres. La iglesia ayuda a complementar esa labor que hacemos en casa. Imagínate, yo te hablo esto porque yo estoy discipulando a 2 individuos chiquititos y es súper difícil. Es mi mayor desafío. Imagínate, ¿por qué? Porque ellos me ven cómo yo vivo todo el día y no tengo dónde escapar. Ven mis buenas actitudes, algunas que no son tan buenas, ven cuando se me quita la paciencia,
Y de verdad que estos tiempos hemos estado en una escuela de discipulado juntos a full. A full. Y ha sido de lo más bueno, porque hemos visto a Dios obrando en nuestras vidas. Hemos visto pequeños cambios, transformaciones. Discipuladas a las personas, hemos estado discipulando personas por Zoom, por WhatsApp, por diferentes medios de las redes sociales, conversando, invirtiendo tiempo. ¿Para qué? Para que Cristo se forme en ellos. Es lo que el apóstol Pablo decía, que Cristo sea formado en ustedes, como le decía a los Efesios, que el Señor abra los ojos de su corazón para que entiendan, para que comprendan el mensaje del Señor. Esto es todo un desafío, amado. Recuerda esto, el poder del discipulado es un poder para transformar vidas a la semejanza de Jesús. Recuerda